Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y meditemos en esta tarde con el tema Pocos son los que siguen a Jesús y cargan su cruz. En nuestros días, amados hermanos, muchos se dicen seguidores y hasta discípulos de Cristo. Algunos de estos hombres y mujeres afirman conocer al Señor, hablar con Él en oración todos los días. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una gran diferencia entre escuchar a Jesús, hablar de Jesús, conocer intelectualmente sobre Jesús y seguir a Jesús tomando la cruz y siguiéndolo hasta el final. En días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, multitudes escucharon las enseñanzas de Jesús. Acompáñenme a Marcos capítulo 3, verso 8. Dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. No eran 3 ni 10 los que querían escuchar al Señor Jesucristo. Eran grandes multitudes, y donde Él iba, grandes multitudes le seguían. Al oír enseñar a Cristo, muchos de estas multitudes se maravillaban de sus palabras. En Lucas capítulo 4, verso 32, se describe uno de estos momentos. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. No era una palabra cualquiera, era con autoridad. Desde luego, Jesucristo es el Verbo de Dios, Jesucristo es la palabra encarnada, Él es la palabra, y por eso su palabra era con autoridad como Dios. La autoridad de las palabras del Señor no solo admiraban, sino que hacían que muchas personas se conmovieran. Inclusive, sus palabras llegaron a ser tan contundentes que ni siquiera eran comparables con las enseñanzas que daban los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. En Mateo capítulo 7, verso 29 se describe esta diferencia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos capítulo 1, verso 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo no era un escriba, Cristo no era un fariseo, Cristo no era un maestro cualquiera. Cristo era Dios encarnado, y cuando Él hablaba doctrina, esto es verdad que trasciende, verdad que transforma, verdad que hace nuevas todas las cosas. Estas multitudes fueron a verlos y se maravillaron de ver al Señor Jesucristo obrar milagros. En Marcos capítulo 7, verso 37 se nos dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Mateo capítulo 15, verso 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos sanar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Lucas 5, 26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas capítulo 7, verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Estas eran las reacciones que despertaba el ministerio del Señor Jesucristo: maravillas, asombro, temor. Aún los demonios, ante su poderosa presencia, reconocían la autoridad del Señor. Mateo capítulo 8, versos 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, esta historia es muy conocida, del endemoniado gadareno que tenía dentro de sí una legión. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados
que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y miren lo que sucede cuando vieron a Cristo. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Inclusive el poder de Cristo era tan grande que ni siquiera Él tenía que ir delante de los demonios para que estos salieran huyendo. Solo era necesario mencionar su nombre y los demonios huían. En Lucas capítulo 10, verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es el principio. Los demonios temen el nombre del Señor. Así que en días del Señor muchos lo oyeron, muchos, grandes multitudes lo vieron. Fueron testigos de su poder, vieron milagros como nunca antes habían ocurrido en la tierra. Vieron un mudo hablar, un sordo oír, un manco que su mano se regeneró. Vieron a un niño hidrocefálico que su cabeza volvió a la posición normal. Vieron a muertos levantarse, vieron a leprosos sanarse. Eran maravillas como nunca antes se habían visto sobre la tierra. Pero una cosa es verlo, una cosa es oírlo, otra cosa es aceptar intelectualmente que Jesús es Señor. Pero esto no es fe verdadera, iglesia. Esto no convierte a nadie en discípulo del Señor. Alguien aparentemente puede llamarse un discípulo de Cristo, y esto no significa que en verdad crea en Él y que lo siga. Porque aún los demonios creen intelectualmente que Jesús es Señor. Lo reconocen como el Santo de Dios. Creen que Él puede destruirlos, pero nunca lo seguirían hasta la cruz. En Marcos capítulo 1, versos 23 y 24 se describe: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús y hasta lo reconocían los demonios. Él es el Santo de Dios. Y sabes, si tienes ese tipo de fe para aceptar que Jesús es Señor, que Él tiene autoridad sobre toda su creación, si tú tienes ese tipo de fe para destruir a los enemigos y creer que Cristo puede destruir enemigos, si hasta tiemblas ante su presencia, aún con eso, ese tipo de fe puede ser falsa y solo te alcanzaría para ser o calificar como un demonio. En Santiago 2:19 se nos enseña: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero el hecho de que un demonio tiemble no significa que crea que Cristo y no va a seguir a Cristo como su Rey y Señor. Seguir a Cristo, amado hermano y hermana, es más que una creencia superficial. Creer en Cristo y poner la verdadera fe en Él es evidenciar con nuestros hechos lo que decimos con nuestros labios. Seguir a Cristo, amado hermano y hermana, implica primero amarlo con todo nuestro ser. Deuteronomio capítulo 6, verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Seguir a Cristo implica que usted lo ama con todo su ser, está dispuesto a entregar su corazón, está dispuesto a entregar su alma, está dispuesto a entregar todas sus fuerzas al servicio de Él. Esto es amor, amor que se puede evidenciar, amor que se puede comprobar. Ese tipo de amor es el que usted experimenta por el Señor Jesucristo. Segundo,
Seguir a Cristo, amado hermano, es guardar en obediencia sus enseñanzas. Yo puedo decir que soy cristiano y hasta me lo puedo creer que soy cristiano, pero si yo no sigo en obediencia a la palabra de Dios, yo no soy cristiano. Mire lo que dice Juan 14, 23 y 24. Vaya por favor a la escritura, abra su Biblia. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mire la condición, el que me ama, mi palabra guardará. Este es un principio. Si usted lo ama, guarda, cumple su palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Nos conviene amarlo, y guardar su palabra es el testimonio vivo de que los amamos. Verso 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Seguir a Cristo, amados hermanos, implica estar dispuestos a dejarlo todo, todo. Estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz. Marcos 8:34. Llamando a la gente. Mire que aquí el Señor llama a los grupos, llama a la gente y a sus discípulos. Y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? El apóstol Pedro dio una respuesta cuando Jesús preguntó quién era él. En Marcos capítulo 8, verso 29, Jesús le preguntó: ¿quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro fue directa, contundente. Él dijo: tú eres el Cristo. ¿Sabe? Muchos pueden reconocer como Pedro, sin ningún problema, que Jesús es el Mesías, el Cristo divino. Muchos pueden aceptar esta verdad, pero no están dispuestos a seguirlo. Muchos piensan en las recompensas y en la gloria que recibirán en la eternidad venidera, la venida del Señor, y pueden aceptar que Jesús es Señor, que es Rey sin ningún problema, porque están motivados por intereses humanos. Muchas personas en la tierra pueden recibir sin problema los milagros del Señor, como los 9 leprosos, quienes se marcharon sin agradecer el milagro recibido. Acompáñenme a Lucas capítulo 17, verso 11 al 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Tenga en cuenta, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se paraban de lejos? Porque la ley impedía que un enfermo de lepra se acercara a una persona sana para no contagiarla. Era una ley sanitaria. Así que los leprosos tenían prohibido entrar a las ciudades, entrar a las aldeas, entrar donde había aglomeración de personas. Los leprosos siempre estaban a las afueras, eran marginados, eran despreciados. ¿Y quién se acercaría a alguien que tiene una enfermedad contagiosa y que es terminal, que es incurable? Por eso se pararon de lejos y alzaron la voz. Era la única forma para comunicarse, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres reconocieron a Jesús. Estos hombres aceptaron que Jesús era un maestro, un conocedor de las Escrituras, y llegaron a pensar que Jesús podía hacer una obra de misericordia. Hasta aquí todo bien. Cuando Él les vio, les dijo: id, aquí viene el milagro, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos obedecieron en primera instancia. Él les dijo: vayan, y ellos se fueron. ¿Y qué pasó? Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? Y aquí dice que
Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre volvió: gloria a Dios, estoy sano, estoy limpio, gloria al Dios de los cielos. Venía con su voz en cuello, venía gritando y glorificando a gran voz a Dios. Cuando llegó ante Jesús, verso 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, miren, ni siquiera era judío. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hay personas que pueden recibir milagros sin ningún problema. Señor, necesito esto, y el Señor hace el milagro. Ah, bueno, me hizo el milagro, y ni siquiera regresan para dar gracias. Amados hermanos, no es suficiente acercarse al Señor con interés para ser alimentados o para ser sanados. Ser un discípulo de Cristo es más que decir amén y aleluya. Ser un discípulo del Señor es más que entonar una canción, es más que derramar una lágrima, es más que leer un versículo bíblico, es más que temblar ante su presencia y caer allí delante de sus hermanos temblando. Porque aún los demonios temblaban ante la presencia de Cristo. Ser un discípulo del Señor implica una entrega total, en cuerpo, en alma y con todas sus fuerzas. Ser un discípulo de Cristo es decir: ya yo no vivo, yo estoy muerto, ahora vive Él en mí. Mire estas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. No es que cuando usted es cristiano ya usted no gobierna su vida. Es Cristo, su palabra. Ya no vivo yo, o sea, yo morí, estoy muerto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo he muerto porque en gratitud a lo que Él hizo por mí, ahora es que yo tengo vida. Ser un discípulo, amados hermanos, es estar dispuesto a negarse a nuestros malos deseos, es posponer nuestros planes, es dejar de lado las pasiones desordenadas, es dejar de lado mis intereses y poner primero los intereses de Cristo. Eso es ser un verdadero discípulo. Y eso fue lo que el Señor quiso enseñar a los dos grupos que le seguían ese día. Cuando en Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Esta es una frase reveladora, iglesia. Esto es para los que en verdad quieren seguir a Cristo. No estoy hablando para aquel que juega a ser cristiano. No, esta palabra no es para usted. Solo para quienes estén dispuestos a enfrentar la persecución, el sufrimiento, la aflicción, la negación. Mire, hoy hablamos de Pedro, de Juan, de Jacobo, los apóstoles del Señor, ¿cierto? Y cuando hablamos de ello pensamos en personas santas que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Estos hombres dejaron atrás por Cristo a sus familias, sus hogares, sus posesiones, sus ocupaciones y sus proyectos. En Marcos capítulo 10, versos 28 al 30 se nos dice: entonces Pedro comenzó a decirle, estaba Pedro hablando con el Señor: he aquí nosotros
lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y aquí viene lo que ellos dejaron. Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esos hombres lo habían abandonado todo por seguir a Cristo. Cuando en esa época salían a hacer la obra de predicar el evangelio, en el caso de Pedro, de Juan, de Jacobo, ellos vivían en Capernaum. Ellos eran pescadores, tenían barcos, tenían familias, sí, a diferencia de lo que dice la doctrina romanista, católico romana, que Pedro fue el primer papa. No, Pedro tenía mujer, y lo sabemos porque uno de los milagros que hizo el Señor fue sanarle la suegra a Pedro, que tenía una fiebre, y el Señor la sanó y separó la suegra y inmediatamente empezó a servirlo. O sea, parece ser que Pedro tenía una excelente relación con su suegra, porque lo único que vemos que le pidió al Señor fue por su suegra, la quería. Qué bueno querer a la suegra. Y sabe, este hombre fue capaz de dejar todo por seguir a Cristo. Seguir a Cristo, iglesia, exige renunciar por fe en Él a todo lo que somos. Es obedecerle en todo y estar dispuesto a dejar atrás todo lo que usted considera valioso para seguirle. Y lo primero que el Señor Jesucristo les planteó a esas personas que estaban esa mañana con Él, ese día con Él, a las multitudes y a sus discípulos, lo primero, el primer requisito que les puso para seguirlo, está escrito aquí en Marcos 8:34. Sigamos en este pasaje. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. El verbo traducido aquí como niéguese proviene de un término griego, aparneomai, que significa literalmente repudiarse, odiarse a uno mismo. El planteamiento del Señor a las multitudes y a sus discípulos era sencillo, era simple. Quienes deseen seguirme deben estar dispuestos a renunciar a todo por causa de mí. Quien quiera seguirme debe estar dispuesto a dejarlo todo, inclusive a odiarse a sí mismo. Y sabe, cuando usted compara la vida que tenía sin Cristo a la vida que hoy tiene con Cristo, usted tiene que repudiar, odiar a esa persona que era antes. Esa persona que deshonraba a Dios, esa persona que se embriagaba, esa persona que consumía drogas, esa persona que fornicaba, adulteraba, esa persona que deshonraba a Dios, es una persona que usted tiene que aborrecer. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Los que desean ser discípulos del Señor deben abandonar también su propia justicia. Deben aborrecerse como viles pecadores que eran y reconocer que solo podemos entrar al cielo por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Es una orden del Señor a abandonar todo aquello, hermana, hermano, a negarse a todo aquello que rompa su comunión, todo aquello que lo lleve a apostatar de la fe. Lo que el Señor le estaba diciendo a las multitudes y a los discípulos ese día es que ellos tenían que renunciar a lo que consideraban valioso. Esos hombres que habían venido buscando al Señor para que los alimentara nuevamente eran hombres religiosos. Ellos creían en el sistema judío de obras y de redención por obras. Ellos tenían que renunciar a eso y aceptar a Cristo. Amados hermanos,
para entrar en el reino de los cielos, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos dejar de poner la vista en nosotros mismos, en nuestros deseos egoístas. Debemos aceptar nuestra bancarrota espiritual. Debemos aceptar que nosotros no tenemos nada de valor para dar a cambio para ser salvos. Negarnos a nosotros mismos es repudiarnos. Y esto no es fácil. Llegar al punto donde usted dice: me odio. No quiero ese hombre que era. No quiero, hermana, esa mujer que usted era. Es difícil, porque nosotros siempre intentamos justificarnos. Nuestro orgulloso corazón nos lleva a autoexaltarnos, a creernos superiores, a creer que no necesitamos de Dios, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Nos hacemos necios en nuestra propia opinión. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Estamos felices y complacidos con quienes somos. No queremos negarnos, no queremos repudiar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Creemos que estamos bien y que Dios está equivocado. Negarse a usted mismo, hermana, hermano, es más que despojarse de casas o de personas. Es llegar al punto de renunciar a quien usted fue con tal de alcanzar a Cristo. ¿Está usted dispuesto a renunciar a esas cosas que tanto le gusta hacer, pero que van en contra de la santidad de un hijo de Dios, de lo que Dios ha determinado como algo despreciable? ¿Está usted dispuesto a dejar atrás, a marcharse y abandonar eso que tanto le gusta y que desagrada al Señor? Eso es negarse a sí mismo. El apóstol Pablo, hablando al respecto en Filipenses 3 al 8, dijo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí empieza a hablar de él. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él consideró que toda su vida era una basura comparado con lo que Cristo le ofrecía. Se negó a sí mismo, renunció a sí mismo, sintió repudio por quien él había sido y estimó todo lo que él había sido, todo lo que era, como basura. Este es el llamado que hace Cristo a negarse a sí mismo. Requiere una renuncia de su yo. Requiere un arrepentimiento genuino y un abandono total de su vieja manera de vivir. Requiere que usted deje atrás toda ambición egoísta y que acepte las condiciones en términos absolutos de lo que Cristo estableció en su palabra. Renunciar a usted es aceptar a Cristo por completo como su Rey y como su Señor en absoluto. Dios no quiere un pedacito de su corazón. Dios quiere ser el Señor de todo su ser. Tiene que abandonar sus viejos hábitos pecaminosos, la ira, el enojo, el resentimiento,
la amargura, el chisme, la murmuración, las malas palabras, los malos pensamientos. Tiene que pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, y desechar de su mente toda esa corrupción, toda esa basura, como dijo Pablo, que por décadas usted ha almacenado y ha consentido en su mente y su corazón. Ahora bien, cuando usted llega al aborrecimiento de su vida pasada por completo, todavía no está listo para seguir a Cristo. Ese es el primer paso. El segundo paso, que implica seguir al Señor, es estar dispuestos a llevar su cruz. Marcos capítulo 8, verso 34. Sigamos allí, estamos en este verso esta tarde. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ya sabemos que es negarnos, y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? La cruz en tiempos del Señor Jesucristo no era algo que una persona sensata o cuerda quisiera llevar. Para esas personas que escucharon esa invitación de Cristo de tomar su cruz en el siglo I, llevar una cruz era entendido como un instrumento de ejecución. Que Jesús le pidiera tomar una cruz reservada para los peores criminales contra el imperio no era nada bueno. No había nada romántico en tomar una cruz en los hombros, porque era símbolo de muerte. Solo quienes iban a morir crucificados tomaban una cruz, la ponían en su hombro para llegar a un lugar apartado y morir de una manera agónica, torturados y en vergüenza. ¿Qué haría usted, hermano, hermana, si hoy les dijera: quien quiera seguirme, tome una silla eléctrica y sígame, para que sea muerto por una descarga eléctrica hasta que todo su cuerpo sea quemado? ¿Usted me seguiría? Difícilmente. Pero Cristo les hizo una invitación aún peor: tomen un madero, cárguenlo y síganme para que muramos crucificados. Estoy seguro que si usted hubiese estado ese día, tal vez no sería de los que dijo amén. Este es el costo de seguir a Cristo, hermana, hermano: tomar su cruz. Quienes deseen ser discípulos de Cristo, en lugar de prosperidad terrenal y comodidades pasajeras, deben estar dispuestos a soportar persecución, rechazo, dificultades, aflicciones, murmuraciones y hasta el martirio en el nombre de Cristo. Amado hermano y hermana, no todo creyente va a morir como mártir. Ese es un privilegio reservado por Dios a un pequeño grupo de sus hijos. Pero el seguidor fiel del Señor, quien ama a Cristo con todo su corazón y con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, considerará la muerte como un precio demasiado bajo por el gozo eterno que le ha dado Cristo, con la vida eterna que por gracia ha recibido. Por eso debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz, esto es, a morir para que Cristo viva en nuestro lugar. Seguramente al escuchar sus palabras, sus discípulos y la multitud de ese día que le acompañaba se escandalizaron. Algunos se aterraron porque se dieron cuenta que el costo de seguir a Cristo va más allá de simplemente decir que se es cristiano.
Seguir a Cristo, iglesia, es estar dispuesto a dar la vida misma por causa del Señor. Por eso en esta tarde yo quiero que usted tenga claro lo que significa ser cristiano. No, esto no es un club donde usted viene a pasar un momento agradable, a entonar unos cánticos. Esa es una reunión de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo. Y cuando usted pasa por esa puerta, estas palabras son para usted. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Esta es la verdadera razón por la cual seguimos al Cristo. Queremos salvar nuestra vida, no podemos salvar nosotros nuestra vida. Así que si usted está dispuesto a negarse a sí mismo, si está dispuesto a tomar su cruz y a crucificar la vieja vida pasada, está usted calificado para seguir a Cristo. Gracias por seguirnos.